Some things happen fast, like a vacuum finding your lost earring. A dog reacting to the word walk. And settling up with friends on the PayPal app. Send and receive money in seconds. Access your balance to send, shop, pay bills, and more. Download the PayPal app to get started. An account with PayPal is required to send and receive money. A PayPal balance account is required to hold and use a balance. ¿Qué cantaba Rosa Morena? Pues por ejemplo, este de échale guindas al pavo, pavo. Pues nada, Luego hablaremos. Venga, vamos. venga. Hola, soy Marta García Ayer y vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar del hambre y la posguerra, del franquismo y la censura, de amores prohibidos, abortos clandestinos y madres solteras. Vamos a hablar de fraude fiscal, prostitutas y maltrato, de Franco y hasta de Hitler. Y del destape y la transición, y el pop y el rock y la prensa rosa y el SIDA, la telebasura, los derechos LGTBI y el feminismo. Es decir, vamos a hablar de la copla, porque sin ella, sin ellas, no se entiende el siglo XX, y sin el siglo XX no se las entiende a ellas. ¿De qué lloraba la zarzamora por los rincones? ¿Por qué la transición condenó a las folclóricas al San Benito de rancias cuando España aprendía a votar? ¿Eran las folclóricas un decorado del régimen franquista o un altavoz de mujeres empoderadas antes de que esa palabra siquiera existiera? ¿De cuántas cosas fueron pioneras estas mujeres que cantaban al amor prohibido y a la otra en los tiempos en los que ni siquiera existía el divorcio? ¿Y por qué viajaban siempre con sus madres y nunca con sus padres? ¿Qué país escondían en sus batas de cola? Pues ahora lo hablamos con Valeria Vegas, que es guionista y autora de libros como La biografía de la Veneno y de documentales como El enigma Nadiuska, Super Sara y Manolita, la Chen de Arcos. Y ya estuvo en pausa hablando de tetas, bueno, de la historia del destape, que es mucho más que tetas. Y de ese otro episodio contigo, Valeria, hace ya 3 años. Qué rápido pasa el tiempo. Fue el episodio 56, creo. Llevamos 100 más desde entonces. Por favor. Así que qué bien tenerte aquí de vuelta. Ahora nos cuentas cómo reivindicas en tu último libro que las folclóricas no son un cliché del que avergonzarse, sino una genealogía de mujeres valientes, de identidades disidentes, que sobrevivieron a la pobreza, a la dictadura, al menosprecio cultural y a menudo a sus propios maridos. Hoy nos vienes a hablar de las folclóricas más allá del imán de la nevera para guiris, ¿verdad? Y el emoji Así es. de la flamenca. Pero antes te voy a contar una historia. Aunque no sé si voy a ser capaz de elegir una sola, porque madre mía qué vidas tuvieron estas mujeres. Podría contarte la historia de cuando Imperio Argentina rodó en la Alemania nazi y Hitler se confesó admirador suyo y aseguró haber visto nobleza baturra 24 veces. O cuando Marlene Dietrich intentó seducir a Imperio Argentina. Y cuando a Concha Piquer le pidieron que cantara una canción para Franco en una cacería y respondió que no, que tenía que merendar. ¿Cómo fue eso, Valeria? Bueno, pues eso fue ese momento. Has empezado fuerte, Marta, por favor. Te veo que nada sales aquí con peineta y con mantilla. Espera, que tengo otro montón de historias más. Cuéntanos, ¿qué le dijo Concha Piquer? Esto es maravilloso porque en una de esas cacerías tan habituales de la época del franquismo, pues estaba ahí el generalísimo. Imagínatelo todo muy la escopeta nacional de Berlanga, y también aparte del dictador estaba también la folclórica de turno, y la Piquer pues arrancó, cantó una canción y se acercó a alguien del círculo de Franco y le dijo: oye, que es que Franco quiere que vuelvas a cantar, que te arranques con otra canción, que le hagas un bis. Que le hagas un bis, práctico, que ahora llamamos un bis, claro. Y Concha Piquer, que era muy suya, le dijo: ¿su señoría ha merendado? Sí, pues yo no. Y entonces lo mandó a que se esperase, que a ver quién se atrevía, ¿sabes? La verdad que sí. Bueno, podría contarte la historia de Estrellita Castro, que era una niña muy pobre. Muy pobre. Muy pobre, sí. Tan pobre como las niñas pobres de las películas de folclóricas, igual, ¿no? Que hacían esas películas, pero luego sus vidas... Era un poco eso, venían de ahí. Lo que tú cuentas en Tan Flamencas es que parece de película, pero era así, y se escapó con unos gitanos que iban de pueblo en pueblo, con unos húngaros. En el caso de Estrellita hay algo maravilloso. En el caso de casi todas, fíjate, las folclóricas son la primera puerta que España abre a la fantasía. ¿Por qué te digo esto? Porque tú no puedes ficcionar o tú no puedes mentir sobre ciertas cosas que han ocurrido en los últimos 50 años. Yo creo que desde que hay como un archivo, una hemeroteca, está todo registrado. Pero estas mujeres eran las primeras artistas que teníamos donde muchas cosas no estaban registradas. Entonces te podían contar la trola que quisieran de los años 30, de los años 40, y han manejado siempre su propio relato. Es más,
el relato a veces se engrandece tanto que hay historias, esto que se dice de la frase de Lola Flores, ¿quién no se ha pegado un pipazo con una amiga? Nunca existió. Siento derribar este mito en pausa. Esa frase de el pipazo con una amiga, que se ha convertido casi en una cosa como de cultura popular, jocosa, no existió, no existe eso, pero la gente se cree que lo ha escuchado porque se ha repetido, se ha convertido en un meme donde están ella y Rocío Jurado brindando y se ha puesto ¿quién no se ha dado un pipazo con una amiga? No existe. Pero es lo bueno de las folclóricas. Te puedes inventar que se iban a un circo ruso como Solita Castro desde pequeña, que podía ser verdad, pero porque no había nada que lo contradijese. Como tampoco era cierto lo que el New York Times dijera, que Lola Flores ni canta ni baila, pero no se la pierdan. Pero durante años, vamos, Lola murió y todos los periódicos hicieron eco de algo que había dicho el New York Times que nunca dijo. En realidad era algo que Lola decía que había dicho el New York Times. Exacto, era algo que Lola había dicho y entonces ellas manejaban su propio relato, de ahí que pudieran quitarse años, inventarse lo que quisieran. Es que hay tantas historias en la vida de las flamencas, bueno, más recientes. Esto sí que está documentado porque ya, digamos, había televisión, no como cuando nació Concha Piquer, eran las grecas. Claro, Carmen y Tina Muñoz, que lo petaron en el 73 con Te estoy llamando locamente. Y que tan pronto como subieron, bajaron. Era una historia tragiquísima. Que lo petaron muchísimo. Pero lo petaron muchísimo. Con Te estoy llamando locamente y Tina acabó vagabundeando por Tina, Madrid. Claro, Tina fue el primer caso de que donde se visibilizó de mala manera la esquizofrenia. Fue una artista que acabó por las calles y los medios lo recogían casi al instante, ¿no? La prensa, las teles y demás. Y es de todas esas historias, ¿no? El libro abarca 27 historias de folclóricas y las grecas quizás sea... si no la más triste, de las más tristes, por eso, porque tienen una subida tremenda y un descenso estrepitoso. Además de tener el honor de ser unas pioneras en la fusión, ¿no? Lo que hoy llamamos fusión y todo esto, pues ellas ya inventaron ese Gypsy Rock. Bueno, y la más grande, ¿no se llamaba la más grande? La más grande, Rocío Jurado. A Rocío Jurado, que ella a principios de los 70 inaugura el escote como pulso a la censura franquista, ¿no? Totalmente. Ese escote de la Jurado es todo un símbolo. Es todo un símbolo, porque se exacto. tiene a las flamencas, la copla, a veces mal entendido, como si fueran muy pacatas como fueran muy del régimen y desafiaban mucho las normas establecidas. Efectivamente, hay casos, siempre hay esa excepción, ¿no? que rompe todo. Porque la folclórica es verdad que tenía, y Carmen Sevilla abanderaba todo esto de yo he llegado virgen al matrimonio, pues como tantísimas mujeres, y no era nada excepcional que Carmen Sevilla llegase virgen al matrimonio. Lo que pasa es que ellas también, si no hubieran llegado vírgenes, lo decían porque sabían que era lo correcto de la época, eran un poco el modelo de conducta de lo que se esperaba, pero cuando rascabas llevaban unos looks muy atrevidos, eran mujeres que llevaban detrás a toda su familia, es decir, eran señoras que venían desde... no voy a decir la pobreza absoluta, pero de orígenes muy humildes y acababan subiendo peldaños y al final alimentaban al hermano, a la tía, al cuñado, a la suegra y a la consuegra. No, yo quería empezar con Lola Flores. Bueno, me parece... Ahora que hablabas de orígenes humildes. Sí. Claro, porque yo he entendido muchas cosas, perdóname Valeria, he de reconocer, este es el disclaimer del comienzo de la entrevista, mi ignorancia absoluta de todo esto. Te voy a perdonar, pero por esta vez, Marta, la siguiente vez, dentro de 100 episodios, cuando nos veamos de nuevo, quiero un máster folclórico, quiero verte aquí con bueno, pata oye, de que cola. hemos venido en coche escuchando a la... coplas y... Escuchando la copla para ir ambientando. Pero claro, la vida de Lola Flores, que yo la recuerdo ya, los que la recordamos de los 80, 90, ya perseguida por Hacienda por no pagar. En un giro de guión increíble. Y vendiendo su vida y sus exclusivas a quien la quisiera pagar. Que eran casi todos. Claro, que no iba a querer los detalles de la vida de Lola Flores. Tiene... O sea, el espejo de la España pobre, muy pobre, eso sí que eran pobres de solemnidad. En Jerez de la Frontera, que era la niña que se subía a las mesas de los bares para poder sacar alguna moneda y tener de comer. No decir ni un duro, que es en ese momento, 2 reales. Es que no recuerdo qué moneda se dividiría en ese momento de tiempos de los años 30, ¿no? Y que esa vida de Lola Flores, de la niña que tiene que ya desde niña ponerse a cantar, aunque no sepa y no haya estudiado en ningún sitio, encima de ni siquiera de un tablao, de una mesa. Sí. Y allí me ponían encima de una mesa y me cantaban, y encima de la mesa yo bailaba y me cogía el vestido y me jaleaban. Hacía toda la suerte del toreo, por bulería. O sea, yo decía,
y se va curtiendo en la vida de la noche de Jerez, Así es. de la República, claro, Así ¿no? es. Que Sí, eso es el tiempo de la era República. niña antes de la guerra. De hecho, qué interesante, hago un breve inciso y vamos a Lola Torbellino. Qué interesante porque es verdad que las asociamos como artistas del régimen, que lo fueron, pero estaban ya en la República. El repertorio de Concha Piquer, de Imperio Argentino, de Estelita Castro, empieza en tiempos de la República y luego llega la dictadura. Pero eran artistas que ya estaban previamente con más éxito o menos éxito en tiempos anteriores. Son hijas cada una de la época que les toca vivir. En cuanto a Lola, fíjate, esto dice muchísimo y es algo muy común en casi todas, exceptuando Juanita Reina, que es verdad que nos puede sonar a hace 5 siglos y no hace tanto, pero exceptuando ella, que venía de una familia más acomodada, casi todas son la historia de la Cenicienta antes de que existiese la historia de la Cenicienta. Sí, porque eran mujeres muy humildes que apostaban por lo que creían, es decir, en el caso de Lola Flores nos podemos imaginar perfectamente que la niña tiene una pulsión tremenda por ser artista, que quiere cantar, que quiere actuar, que los padres lo ven y que esa niña, que no era tan niña, que debe ser muy adulta ya, es decir, estas niñas precoces que tienen muy claro el objetivo de sacar adelante lo que hace el hambre, ¿no? Supongo que es algo que es muy fácil que yo te lo diga aquí delante, pero no sabemos lo que, no sabemos lo que es el hambre. Pero son historias de España, que esto lo cuentas tú muy bien, porque es esa España analfabeta y rural. Claro. Que Lola Flores llega a Madrid sin saber leer Ni escribir. Claro, sin saber leer y escribir y teniendo casi, hay una cosa muy interesante que contaba ella, vamos rápidamente, claro, ella llega a Madrid, se traslada, vende en la taberna que tenían en Jerez, porque había que apostar por algo, como el que apuesta por un caballo, vamos a apostar por la niña, porque la niña vale, la niña es artista. Es que ahora lo piensas y dices, como toda la familia, que creo que era hija de una costurera y de un tabernero, Sí, de un tabernero. Toda la familia se muda a Madrid siguiendo a la niña el sueño de bueno, pues porque no tenían nada que perder allí. Era una apuesta, claro, porque era allí una tampoco apuesta. tenían nada. Claro, era apostar por algo que podía salir bien o podía salir mal, pero el talento sabían que la niña lo tenía, ¿no? Y al final, claro, estamos hablando de una mujer que hay una cosa muy graciosa que lo te iba a decir, cuando ella en esos 90, como tú dices, que contaba su vida a quien quisiera, que eran todos, rodó aquello del Coraje de vivir, ¿te acuerdas? Se adelantó a las docuseries o los docu-realities. Y contaba ella su propia vida, con capítulos, se van viendo fragmentos. Yo lo he aprendido ahora, te he dicho que me he hecho un máster ahora de folclóricas para poder hablar contigo, porque me sentía súper inculta. Bueno, y he visto el documental de Lola, que es maravilloso, el que está en Movistar, y ahí aparece ella contando su propia vida y sus hijas, tratando de explicar que la mitad de lo que contaba su madre no era verdad. No era verdad, claro. Y yo tuve que hacer el Lerelde 3 veces. Tuve que salir 5 veces, decía mamá. Y me hicieron repetir el Lerelde como 4 veces. Que fue cuando hizo el Lerelde 5 veces. O 7. Efectivamente, sus hijas bajando el nivel. Porque lo que tiene una folclórica es elevarte la historia. ¿Tú qué quieres? Cuarto y mitad, te doy 2 kilos, ¿sabes? Entonces, en aquel Coraje de vivir, ella contó que llegó a Madrid, que estaban mal de dinero, ¿no? Dentro de esa pobreza, aunque habían apostado y tal. Y entonces necesitaba un dinero tal y tenía como un ligue por ahí, que no recuerda que era un anticuario del Rastro. Y entonces ella lo cuenta con mucha gracia y dice, entonces me vi con él para darme el dinero tal y con mi cuerpo pagué la deuda contraída. Me citó en el Hotel Nacional y allí acudí a pagar con mi cuerpo la deuda contraída. Hay algo más bonito que decir, que te has tenido que prostituir por una vez, que decir, y con mi cuerpo pagué la deuda contraída. Y le di el dinero a mi madre y le dije, no preguntes nunca de dónde lo he sacado. ¿Sabes? Esta cosa maravillosa que dicen, y los hermanos Andersen te hacen un cuento tan bonito, ¿no? Esta semejante Cenicienta. Cuando llegué a mi casa y le llevé a mis padres las 50.000 pesetas y les dije, nunca me preguntes de dónde saco esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, por ejemplo, en el caso de Lola es muy curioso porque siendo una adolescente o una posadolescente muy justita, ya estaba actuando con un señor que le llevaba unos cuantos años, que era Manolo Caracol, y que es algo que volvemos a lo mismo. Yo entiendo que tanto a ti como a mí, no te creas que no también, y a los oyentes de Pausa, nos parece esto que nos están hablando de hace muchísimo tiempo. No hace tanto, lo que pasa que... Bueno, eran los años 40. Los años 40, sí. La España más pobre, reconstruyéndose de la posguerra. Exacto, pero... Y era una España que estaba formándose también a todos los niveles, a nivel espectáculo, a nivel cultural, a nivel social.
Y al final estamos hablando de una mujer que mantiene una relación sentimental con un señor casado, mayor, que según contó ella, pues no la debió tratar muy bien, pero que todo esto luego entiendes por qué el personaje de Lola Flores es tan fuerte. Claro, si tú con 16, 17 años ya estás pasando cierto tipo de vivencias, esto luego hace que seas ese volcán que conocíamos sin filtro y tan espontánea y demás como fue Lola Flores. Claro, porque entonces, no es casualidad. Está bien recordarlo, el adulterio estaba en el Código Penal. Claro, Que claro. era Lola Flores, también contaba el futbolista El futbolista con el que estuvo, sí, exacto. del que se enamoró locamente. Pero ese séptimo sentido que tenemos las mujeres me hizo preguntarle, oye, ¿tú me estás ocultando algo? Lleva anillo de casao, me vinieron a decir. Y que al final se casó con otra, Con pero su otra, relación no pero, terminó. no terminó, Que dices, pero ella Marta, no- esto no pega mucho con pausa, que te pongas aquí a hablar de... Yo te veo muy Pero puesta, entonces, estás muy bien, hombre, que yo porque he estudiado, soy muy aplicada. son vidas intensas. Y son sí, muchos sí. años de ignorancia. Sí. He decidido acabar con mi ignorancia, Muy bien, Valeria. me parece muy bien, porque además es que esto no les pasaría a los franceses. O los americanos, mira el country como tienen muy claro. El folk de ellos tal, y nuestro folk, Y la que son las chanson folclóricas. francés también, ¿no? Sí, exacto, y la chanson francés, todo. Cada país tiene muy claro cuál es su folclore, y el nuestro viene de la copla. Y la copla luego deriva el flamenco, la rumba y demás. Pero al final es que son las letras que hablaban de nosotros, es que hablaban de nosotros como sociedad. Y las artistas que las cantaban se sentían abanderadas, se sentían unas privilegiadas de poder cantar los dramas de un país. Como habías dicho en la introducción, se hablaba de alegría, se hablaba de penas, se hablaba de infidelidades, se hablaba de un montón de cosas que estaban... Era un poco la Gacetilla versión canción. Bueno, es que eran las raperas. Las de la raperas, época, claro, no, es que además, es que no había otra cosa, Pero, claro. ¿quieres decir entonces que aquí ha habido un poco de esnovismo, cultureta? Sí, mucho, Que mucho. Uy, y además, se ha despreciado gente, llamémosla así, que ha mirado por encima del hombro. totalmente, pero fíjate, creo que Entre lo los que a lo mejor me encuentro un poco Bueno, este pues mundo. entona el Tengo mea que meter la culpa, resolución, entona el mea Valeria. culpa que no pasa Es que nada. nunca me interesó y ahora leyendo No. estas cosas digo, pero es que esto es fascinante, estas fascinante. mujeres, Es que esto, estas ¿sabes qué mujeres ocurre? eran increíbles. Esto nos lo cuenta Ryan Murphy en una serie de estas, tipo Feud, como aquella que hizo, ¿te acuerdas? Sobre Bette Davis y Joan Crawford, perdón, aquella que era el enfrentamiento cuando hicieron Baby Jane, que fue Baby Jane, Baby y Jane, las eso. interpretaban Susan Sarandon y Jessica Lange. Que es una historia que tampoco nos toca de cerca. Para empezar, no es ni nuestra, y es una película de hace 60 años y tal, pero de pronto, según cómo te lo cuenten, dices, ostras, esto ha conectado perfectamente con un montón de emociones. Pues las historias de las folclóricas las coge Ryan Murphy y hace unos historiones increíbles. Bueno, tú las has cogido en tan flamencas y es bastante Sí. trepidante la lectura, pero te digo de verdad que mirando también desde el punto de vista de los derechos y de la, Sí. y de la libertad. No dejemos el esnobismo, Marta? No, luego me das Ahora, toda la por cera favor. que quieras. Toma nota y No te luego estoy me- llamando snob, No, Marta, por favor. por verdad, A ver es si una me parece una oportunidad de rivalidad oro. tipo... Hombre, estamos Concha Joan Piquer, Crawford, claro, ¿no? Joan Crawford y Bette Davis. Aquí, sí, Rocío sí. Jurado y Lola Flores. Lola Flores. Que tienen una reconciliación preciosa, Preciosa, también. Que lo sé yo. ¿Ves cómo he efectivamente. estudiado? Sí, se ha estudiado, sí. No, pero me decía lo del adulterio porque estas folclóricas que se han mirado, sobre todo desde la última parte del siglo XX, de la transición para Sí. acá, como si fueran una cosa rancia, franquista Sí. y demás, en realidad derribaron muchos muros, abrieron muchísimas puertas, y el caso del adulterio en Lola Flores es clarísimo, una mujer que además de artista era empresaria, Sí. que manejaba ella el dinero, Sí. por eso imagino que podía ser más Permitirse, libre sí, más y libre. hacer ciertas cosas, que iba teniendo novios con los que se daba cuenta que tenía que dejar de ser Lola Flores Claro, para tener, sí, pero sí. quería tener hijos. Ya había pasado de los 25 años y yo decía, Dios mío de mi vida, es posible que uno me llama por teléfono para acostarse conmigo, el otro que si quiero salir a cenar para acostarse conmigo. Tantos aplausos, tantas flores, que sola estoy. Y que a la vez estaba dándose cuenta que esto de llegar virgen al matrimonio, ella no lo estaba vendiendo. Era- Porque, claro, era- de no, cara no al era muy mundo, creíble. Claro, no era muy No creíble, era muy y era lo que creíble se ya, llevaba en ese Lola. momento, Pero ¿no? Lola lo sabía y se montó otro personaje. Y no fue con este futbolista que la mujer del futbolista le mandó a casa a la Sí. Guardia Civil. Y una noche estando en casa, llamaron al timbre. ¿Quién será? ¿Será la policía? El problema era para él que era casado.
Yo era soltera y libre, y legalmente. Entonces ya te vas Para adelantando. detenerlo. Claro, Y sí, ella sí. acabó pagando la multa a ella, es decir, la multa la pagué yo. La pagué yo encima, exacto. Porque hay que recordar, claro, esto es una relación, como te dices, con un futbolista de la época, antes de ya estar casada con el Pescadilla y demás, donde se escaparon, casi se fugaron, ¿no? Y entonces que lo tiene toda esta historia, lo tiene Valeria, por todo, favor. Lo tiene todo, claro. Y entonces, pues esto hizo que la mujer los demandase y tal. Pero sobre todo esto, el mensaje más de la historia de la batallita, que es divertida y que puede dar mucho juego, es el hecho de decir, pues como estoy intuyendo que quieres decir, oye, pues no eran tan pacatas, ¿eh? No, claro, resulta pero que no eran tan el pacatas. régimen les permitía... Efectivamente, también Era un poco blanqueamiento del régimen también, como fíjate que libres somos que tenemos una Lola Flores, ¿no? Tenemos una Ava Gardner. Yo no creo que fuera una maquinaria tanto. No, fíjate, no creo que fuera al revés. Yo creo que al régimen le podía molestar que estas mujeres, porque las querían tener como modelos de conducta, porque no habían otras. O sea, no es que dijeras, Ya. pues vamos a fijarnos en las cantantes de boleros. Es que no había todavía cantantes de boleros en los años 40-50. Es que las cantautoras que conocemos como Maritrini, Ana Belén, Cecilia, no llegan hasta muchos años más tarde. Es que el único modelo de conducta en ese momento eran las folclóricas. Las estrellas de este país eran las folclóricas. Bueno, y Sara Montiel, que no la tienes entre Y las Sara Montiel, folclóricas. porque no la considero folclórica. Esto es curioso, No. mucha gente que me lo dice. Claro, pero porque Sara Montiel la hemos metido en folclórica por una cuestión generacional, ¿no? Porque era esta cosa de las carrozas. Y entonces todas las carrozas, como se dice despectivamente a la gente mayor, entraba Sara. Pero Sara realmente cantaba cuplés, cantaba Era boleros, actriz, sí. era actriz, venía de Hollywood y tal. Nunca fue una mujer de ponerse peineta, ni cantar copla, ni rumbas. Y si lo había hecho alguna vez, era dentro, puntualmente dentro de las Pero películas, he ¿no? aprendido viendo tu documental de Super Sara que ella presumía, no sé si entra dentro del folclore de las folclóricas o esto está documentado, que en la España de Franco eran tan importantes, era tan industria el cine de Sara Montiel que intercambiaban con Rusia petróleo por películas. Porque es de Sara Montiel y por actuaciones de Sara petróleo. Montiel, claro. Pero esto es así. Esto lo contaba Sara y, ojo, yo no lo veo nada inviable. Franco me mandó a Rusia a cambio de petróleo. Tampoco España tenía mucho más que exportar. Claro, exacto. Exportábamos a Sarita, ¿no? Claro, unos exportan madera, otros exportan. Entonces, Sara Montiel era un valor en alza. Ojo, y hay algo que es verdad, es decir, las películas de ella, te sorprendes, viajas al extranjero y de pronto te encuentras un cartel en ruso. Bueno, que le hizo a Marlon Brando huevos a la manchega. Los huevos luego fritos a la manchega, Pues eso. efectivamente. Una mañana, a las 7 de la mañana, viene Margaret, la señora que yo tenía en la casa, y me dice, señora Montiel, Miss Montiel, Miss Montiel, Marlon Brando está en the kitchen. Muy gracioso. Digo, ¿y eso cómo es? Dice, pues que vengo a comer los huevos. Entonces cogí, le hice los huevos con puntilla, con unos ajos. ¿Están? Pero todo esto en el caso de la vida de Sara, que es fascinante también, volvemos a lo mismo. Claro, ella es dueña de su relato. Y ahora un poco hay que pensar que cuando Sara Montiel regresa de Hollywood, mi abuela, la tuya y la gente que nos está escuchando no sabían ubicar Hollywood, no sabían ubicar California en el mapa. Sabían que había una cosa llamada Hollywood, donde nos traían las películas maravillosas y estupendas, pero no sabían ubicar. Es decir, de manera que Sara podía contar cualquier cosa fuera verdad o no, o medias verdades, porque era la Rosa María Calaf de Hollywood. O sea, era la corresponsal al otro lado y nos podía contar, he desayunado con Marlon Brando, he visto a Greta Garbo. Y claro, es decir, luego la prueba está de que hay fotos de ella con Hitchcock, con James Dean, es decir, obviamente estaba ahí, estaba casada con un director americano como era Anthony Mann. Al que ella llamaba en una foto... Esto es muy gracioso. En las memorias de Sara, ella hizo hace 25 años, escribió el dramaturgo Pedro Villora, fue el encargado de escribir las memorias de Sara. Y entonces Sara en un pie de foto publica la foto con Hitchcock y puso con Alfred Hitchcock, otro admirador. Como diciendo, uno más de vosotros, ¿sabes? O sea, el maestro, el director de Vértigo... Otro admirador mío. Ella había estado con James Dean cuando España le llamaba James Dean. James Dean, claro, sí. Según ella, James Dean le invitó a montar en el coche con el que él horas más tarde pues fallecería, ¿no? Y tendría un accidente. Todas esas cosas que contaba Sara. Ella no murió porque no subió con él. Claro, ella dijo, no, James, no puedo, cariño, tengo una cosa, tengo un rodaje, tengo que ensayar. Y entonces, pues si no, nos habríamos quedado sin Sara Montiel. Todo esto es maravilloso porque esto es como aquellas historietas que leíamos en la infancia. No supongo que doy por hecho que tú sí sabes de Elige tu propia aventura.
Sí, eso sí. Yo lo que no leía era Lola, pero elige tu propia Elige tu aventura. propia, Sí. por eso, yo sabía que en algún lado íbamos a conectar. Ahora si quieres volvemos pues, al enovismo. elige tu propia aventura. Si quieres que fulanito se deslice por el barranco, ves a la página 28. Si quieres que viaje en globo, ves a la 30. Pues esto pasa un poco lo mismo. Tú con la fantasía puedes elegir si te lo crees o no. Obviamente hay una base de que viene de verdad. Por eso decimos que sí hay fotos que se ven, o sea, fotos de Sara Montiel con James Dean, con Marlene Dietrich, con Marilyn. Es decir, estaba ahí, ella vivió allí unos años y rodó allí 3 películas. Pero también puedes pensar, pues esto cómo va a ser, porque quizás por ese esnovismo que tú decías antes, ¿no? Porque tendemos a pensar que lo nuestro es menor o a infravalorarlo y entonces le solemos quitar valor. Meli, porque el franquismo se lo apropió también, pues lo que decías, que la copla había sido republicana. Claro, había la sido copla igual nace, exacto, sí, los primeros temas nacen durante la República. Es más, Concha Piquer tiene un tema fascinante que grabó, que se llama Se dice. Se dice si iba sola, qué desgraciada es. Habla de lesbianismo. Se dice que si 2 mujeres van juntas, escúchatelo, invito a los oyentes que vayan. Ven a 2 mujeres, también se dice que el mundo está al revés. La cosa es murmurar. Esto hubiera sido imposible en los años 40 o 50, ¿no? Pero es verdad que al régimen le vino muy bien también, era lo que se llevaba en ese momento, era nuestra corriente cultural, y le vino muy bien porque es verdad que muchas veces esas letras también eran aleccionadoras. Dentro de las grandes pasiones, cuando tú estás hablando de una letra como La loba o Yo soy esa, que al final está hablando de una meretriz, vamos a decir, de una prostituta, siempre son mujeres sufridoras. Entonces había una cosa como aleccionadora, como fíjate lo que les pasa a estas señoras que van llorando por las esquinas como la zarzamora o que van detrás de un hombre. Entonces era una manera, ellas lo hacían con todo el arte y con toda esa pasión, pero había algo como de no te salgas del redil, que mira lo que les ocurre a estas pobres mujeres. Que luego el franquismo censuró letras, ¿no? Como Además, la de Ojos claro, Verdes, que se habían cantado en España antes con mucha más libertad. simplemente porque estaba apoyada en el quicio de la mancebía, y la mancebía pues era ese Todo el lugar mundo entendía lo que era la mancebía. Exacto. Sobre el agua clara que llevaba al río, estaba cayendo la tarde de mayo. Yo noté de pronto un escalofrío. Pero es curioso, porque efectivamente la dictadura le venía muy bien estos modelos de conducta. Creo que había como un pacto tácito, un pacto no hablado, donde ellas sabían el papel que cumplían, sabían dónde no se podían exceder, pero a la vez también se beneficiaban de ser esas artistas que se dedicaban a fuera de España a contar que todo estaba bien aunque no estuviera, ¿no? Es decir, por eso yo he entendido perfectamente cuando llega la transición y un poco después ya la democracia a pleno pulmón, que muchas de ellas las entrevistaban. Fíjate, Interview hizo una gran labor de entrevistar a todas ellas ya en esos años finales de los 70, 80, y les pillas titulares que estarían hoy canceladísimas, ¿sabes? Tipo, pues, pero Argentina diciendo, Hitler no me parecía tan malo. Claro, esto en el 83 no había Twitter, hoy lo dices y se le echan encima. Claro, es que no le parecía tan malo porque ella hablaba desde el privilegio. Es que muchas de ellas no era por maldad. Cuando tú hablas desde el privilegio, que es una cosa que hoy sabemos analizar enseguida, claro, no te va a parecer porque tú estabas en un lugar de estatus de un artista que con que fueras al Pardo a cantar un par de veces al año ya podías permitirte ciertas cosas o no permitirte, porque tampoco es que ellas fueran las adalides de la libertad, pero digamos que podían hacer cosas que a lo mejor una mujer a pie de calle no podía resultar. Pero hablaban, por ejemplo, Sara Montiel sí que se había no divorciado porque no era legal el divorcio en España, claro, pero sí que habían camino. Sara llegó divorciada cuando no había divorcio, que era curioso, claro. Sara se casó con Anthony Mann y regresó a España cuando va a hacer el último poco después de hacer el último cuplé. Al final de la luna de miel ya se había separado. Ya se había divorciado. No, ese fue el segundo marido. Claro, Sara tuvo ese primero, el americano, que estaba muy mal visto, claro. O sea, aquí lo de casarse con el americano y demás. Por lo civil, además. Y además por lo civil, claro, que era una cosa que no se concebía. Es como de Sara Montiel está casada, pero no está casada, y 3 años después o así ya se divorcia, y luego tiene un segundo marido con el que dura muy pocos días, con el que dura semanas, meses después de la luna de miel. Se quiso separar porque él quería tener a Sara en casa y con la pata quebrada, y Sara dijo, no, yo soy Sara Montiel. No sé en qué momento no se pondrían de acuerdo, porque no sé cómo ella no se dio cuenta de ese tipo de hombre y ese tipo de hombre no se dio cuenta de ese tipo de mujer. Había una insinuación de maltrato también ahí, porque el maltrato se insinuaba.
nada. Claro. Con el segundo marido dices, bueno... Y en muchos casos en de muchos ellas. casos sí. Pero fíjate, sí, seguro que hay casos, ahora no te puedo ir a ningún caso concreto, pero también es verdad que eran mujeres más víctimas de ese maltrato psicológico que físico. Porque eran mujeres a las que se les podía, no voy a decir chantajear, porque no es el término exacto, pero sí esta cosa de no te salgas del redil que decíamos antes, ¿no? Está representando a la mujer española, sé la mujer correcta. Estoy acordándome de una escena magnífica del documental de Lola, en el que no sé qué década es, debe de ser ya en Democracia, que está con su marido, está con el pescadilla, y entonces... Viene a ser, pero bueno, ¿quién manda en esta casa? Me parece como más callado usted. No, mandar no manda. Yo te lo digo primero, mandar no mando yo. Lola interrumpe, habla ella para decir, no, manda él. Manda él porque es el hombre de la casa, lo que pasa que... Vamos, Lola, que yo le pregunté fue a él, vamos a ver qué dice, si está de acuerdo contigo. Que me interesa a mí que él manda en la casa. No le deja hablar en ningún momento. Claro, manda él diciéndolo ella, ¿sabes? Claro. Él quiere abrir la boca, no le deje, no, aquí manda él. Manda las mujeres, nuestro papel, pero es ella la que está dirigiendo toda la escena. Has estado muy acertada, ¿ves? Porque eso dice muchísimo de... Ellas decían que manda él, pero la que está hablando es ella. Es decir, al final la que mandas eres tú, pero tienes que decir de cara al mundo que le dejas el lugar al marido. Por eso hoy en día habría muchas cosas que estarían canceladísimas o que no entenderíamos, pero en el fondo, en la práctica, estaban mucho más liberadas de lo que nos creemos y eran mucho más ejemplares a veces de lo que nos creemos. Muchas de ellas, fíjate, te empezaría a enumerar y te diría... Concha Piquer, Estrellita Castro, Marifé de Triana, muchísimas eran la otra. Eran mujeres que se enamoraron y vivieron su vida siendo la otra, en el sentido de que eran hombres que ya habían estado casados y volvemos a lo mismo, claro, en los años 30, 40 o 50, todos estos señores de Concha Piquer, de Imperio, de Marifé, venían de un primer matrimonio cuando no había divorcio. Entonces ellas asumían un rol que una mujer quizás en un barrio o en un pueblo no hubiera estado bien visto. Claro. Entonces, en el fondo no dejaban de hacer lo que querían. Y hay un papel curioso también que es el de sus madres. En muchos casos está la madre de la folclórica. Sí, esto es curiosísimo porque esta figura de la carabina, ¿no? Que luego la entiendes perfectamente. Yo, cuando empecé a desgranar las vidas de ellas, no lo hice de manera cronológica, iba escribiendo conforme me apetecía, en plan de, pues hoy me voy a Encarnita Polo, otro día me voy a Las Grecas y otro día me voy a Estrellita Castro. Pero sí me fui dando cuenta, sin esperármelo, pues había escuchado esto del mito, entonces cuando yo tiro mucho de hemeroteca, de la que está en papel, que todavía la IA no puede coger. No, porque yo empecé con mi madre, porque mi madre cuando narraban sus vidas, y decías, claro, ahora lo entiendes, es que irte de pueblo en pueblo, en lo que eran teatros ambulantes, que fíjate lo que debía ser eso, como en la película Freaks de Tove Browning, ¿no? Que luego se cogían unas cogorzas tremendas y había esta cosa, con niñas que tenían 13 o 14 años, en un momento en que las niñas de 13 o 14 años no son las de los 13 o 14 años de ahora. Entonces al final hacía falta esto mismo que decíamos al principio, ¿no? De cómo la familia Flores apostó por la niña y vendieron la taberna, pues hacía falta que alguien acompañase a esas niñas. Entonces muchas veces eran las madres que no sé por qué entendían que iba a ser todavía más protectora que la figura paterna, ¿no? Como que la madre lo iba a sentir como una cosa mucho más personal, ¿no? A lo mejor las ayudaba a vestirse. Desde vestirse hasta confidencias de mujer y hasta no le importaría nada ser pesada con un señor y darle un bolsazo. Cosa que a lo mejor si va el padre, pues viene otro y se gana al padre como colegas, ¿sabes? Le dan una palmadita en la espalda y a lo mejor viene con la hija. Claro, bueno, y la madre podía ser implacable. Hablar de los años 40, pero esto nos llega hasta la madre de la Pantoja, que claro, es el símbolo total, porque la Sebastiana, sin embargo, es menos conocida y que no sabía de su existencia y me ha parecido un personajazo. Es un personajazo. La madre de Estrellita Castro. De Estrellita Castro, cuando conoce a Jacinto Benavente y le dice ya, el premio Nobel, Jacinto. Claro, exacto, vamos a puntillar. La madre de la folclórica con un premio Nobel. Con un premio Nobel, claro. Porque eso tenía las folclóricas, se relacionaban con los premios Nobel, con los ministros. O sea, es que eran la creme de la creme. Y la Sebastiana, la madre Estrellita, le dice, cuando conoció, le dijo, yo tengo un hijo como usted, escritor. No, mariquita, le dijo, ¿sabes? Con toda esa naturalidad y ese no filter de ellas. Y efectivamente, la figura hasta la saciedad de la madre folclórica la hemos visto retransmitida en vivo y en directo constantemente con Doña Ana, que era la madre de la Pantoja. Pero esto hoy en día se extiende a... O sea, ¿quién no sabe quién es la madre de Almodóvar? Si la sacaban sus películas, Doña Paquita también, la madre de Paco León, la Margarita Sisdedos. Es decir, la figura de la madre... Es que hoy en día las folclóricas han cambiado.
Ya no son aquellas que cantaban La zarzamora, Ojos verdes o Pena, penita, pena. Ahora son actores, son directores, es otras personas las que tenemos como modelos de conducta, las que nos transmiten ese aspecto cultural, pero también las madres siguen estando ahí dentro de esas otras figuras. Y ahora que contabas la historia de la Sebastiana, la madre de Estrellita Castro, con Jacinto Benavente, Sí. me lo dejas perfecto para preguntarte por hasta qué punto fueron abriendo puertas también y ventanas que anda que no hacía falta para los derechos LGTBI en España, porque eso sí que había tabúes que solo ellas podían decir, incluso hasta los años 80, tanto Rocío Jurado como Lola Flores. Y María Jiménez también. María Jiménez también. Pues mira, por un lado es verdad que ellas nunca han enarbolado nada, es decir, no han ido con la intención de hacer nada porque tampoco se podía hacer nada. Pero hay que analizar dos cosas. Esta cosa que es muy interesante, que tendré que hacer un día una pausa sobre un tema que es las divas gay. No LGTB, divas gay. Porque hay que entender esos hombres desde la represión en la que vivían en la España de entonces y en la España de hoy, porque la represión es una cosa a veces muy, muy personal y te la genera tu entorno. Lo que suponía ver de pronto a esa Marifé de Triana cantando La loba, vaya una fama, no callarse, ¿qué más da? La loba, vaya una fama, no callarse, ¿qué más da? Pero a ver quién me lo llama, con la cara levanta. Pues ese mariquita del pueblo debía sentir lo mismo que sentía el mariquita de Estados Unidos viendo a Judy Garland cantando apasionada, es decir, transmitían la pasión de algo de Historias Prohibidas, donde buena parte de ese colectivo se podía sentir identificado, ¿no? Entonces, por un lado, eran esas musas divas, esas mujeres, no que ellos quisieran ser ellas, que a veces se confunde, sino esta mujer me representa, está cantando un drama, está cantando una historia, me está conmoviendo. Porque eran también mujeres fuera de su entorno y fuera de su tiempo. O sea, Claro. Una Sara Montiel que sale de Campo de Criptana, Y vuelve hecha un y bellezón. eso y- es posible. Todo Cualquier es posible, cosa lo claro, era, ¿no? te Eso invitaban era a el soñar, sueño. te invitaban a soñar y eran un poco heroínas, ¿no? Del momento. Lo que puede sentir un chaval de 16 años ahora con Lady Gaga. No, pues eran ellos tenían eso, es que no había Lady Gagas, eran las Lady Gagas de ese momento. Y entonces, por otro lado, luego también es verdad que ellas enseguida valoraron mucho ese público, que era un público muy fiel, que hubo una simbiosis muy buena, pero cuando llegan esos años 80, donde nos parece que como ya estamos en democracia todo es fácil, no, tampoco lo era, todas ellas, Paquita Rico, María Jiménez, siempre tuvieron palabras de agradecimiento. Hay un momento glorioso de Rocío Jurado en Lo Más Plus, cuando le preguntan por los fans gays y tal, ya dijo, viene a decir algo así como que le da, pues que la gente ella no le da un valor más por ser que yo no, que la gente lo rebaja a un nivel de una sencillez absoluta el discurso y muy, muy, muy potente, y acaba diciendo: Yo soy pro gay. yo soy pro gay. Me parece un término maravilloso. Rocío Jurado en Lo Más Plus, con Máximo Pradero y Fernando Osvalez, es decir, en un contexto donde dices, es que no puede haber mejor proclama. Pero así muchísimo, es decir, esta cosa de Lola Flores diciendo, pues yo cuando me muera quiero, este corte lo han puesto mucho en televisión española, yo cuando me muera quiero que me lleven a tal teatro y que estrenen La Zarzamora y que pasen mis mariquitas a verme, que me quieren mucho. Que me llevaran al teatro de mis éxitos, al Teatro Calderón de Madrid. Me pusieran allí en el vestíbulo bastante tiempo para que pasaran los mariquitas, que me quieren mucho, y toda la gente que me quiere Hay que mucho, entender que eso, que a veces son lo muy decían como con amigos cierta ¿no? condescendencia Para que me y viera demás, todo el mundo. nunca con Haciendo mala la intención, política, que todo el mundo me viera, contarlo, tenía decirme un lo poder que muy decía, fuerte que sobre la las cosas madre que iban a decir. de ese homosexual de un pueblo que decía, pues mira, no será tan malo lo de mi hijo si a Lola Flores, que es una señora que yo admiro, o Rocío Jurado, o la otra, lo ponen en valor. No renegaban, no lo dejaban en un lugar de mofa como si lo estaba haciendo el cine, por ejemplo, Lo ¿no? malo es que Lola te normalizaba eso como te normalizaba la Las cocaína. drogas, claro, todo. Pero ¿Cómo era la frase de quién no ha... ¿quién no? con método. Con Era- método, era- claro, es había que cuando que- le preguntó el ¿se loco, puede ¿tú has probar probado de todo? esto? Claro, y lo otro, y ya empieza a hacer toda la lista del supermercado, y he probado esto, el otro. Yo he probado la cocaína, el porro también, por risa, no me gusta. He probado, pues, la coca y el porro, sí, claro, por supuesto que sí. Pero bueno, también he probado el whisky y el vino tinto. Yo me emborracho de
de bulería, de cante bueno, de alegría. Todo se puede probar con método. Luego me tomo un buen puchero, ¿no? Algo así, decía un buen y ya compenso la Como bajona. decía Lolita que no, que a ellas las regañaba. Que a ella la regañaba, claro, como porque no dejaba de ser madre, pero la figura pública era muy potente porque Que se había tenían hecho que muy ser grande. legendarias esas fiestas. Claro. Bueno, claro, hay reportajes que tú coges de prensa de esta que sabes que yo guardo ya casi rozando el Diógenes de los años 60, 70 y ves en Casero de las Flores a Audrey Hepburn y ves a Mel Ferrer y ves a Telly Savalas y ves a Sofía Loren y dices, claro, toda la gente que pasaba, es que volvemos a lo mismo. El extranjero, el inglés, el alemán, que venía por España en los años 60, 70, ¿dónde se iba? Al tablao flamenco. Y acababan todos de fiesta en casa de Lola Flores, claro. No, yo te digo lo que podía ser el anónimo, Sí. ¿sabes? Si tú encima eres un VIP de otro país, vas directamente a casa de Lola, es decir, el ciudadano de a pie, el guiri, se iba al tablado, que podía ser, ya te digo, cualquier tablado de Madrid o de España, y si tenías mayor acceso, lo que querías conocer era a la representante de eso. Era Rocío Jurado la que convertida en acabó estrella. dando en la mano a Ronald Reagan. Claro, Sí, es que hay efectivamente. binomios Efectivamente, imposibles. porque Rocío Jurado luego en esos 80 tiene esa conexión Miami con el público hispano y entonces hay un momento en que le dan las llaves de la ciudad de Miami, nombran el día Rocío Jurado y hay una foto para los restos de ella junto a Ronald. La Rosalía. Increíble. La Rosalía de ese momento que nos parece, es decir, nos parece todo como muy, muy increíble, pero en ese momento, ojo, que se vivía con mucha normalidad. ¿Sabes? Yo creo que por eso mismo que tú analizabas y esa autocrítica que hacías al principio del sesnovismo, ha hecho que ahora por eso nos parece fascinante, porque lo es fascinante. Pero es que se vivía con normalidad en ese momento. No sabría decirte exactamente, sí sabría decirte cuándo las hemos ido apartando. Pero ¿Cuándo? ¿A quién le... O sea, ¿en qué momento? Mira, es la transición? ¿Es el progresismo sí, de izquierdas sí, de la transición? Totalmente, pero es curioso. Tú te traes Serrat aquí- bien y Concha Piquer mal. Mal, pero tú te traes aquí a Serrat y Serrat te dice que Concha Piquer es una inspiración para él, ¿eh? Ah. Tú entrevistas a Serrat y Serrat acudió, es de los pocos artistas que acudieron al tanatorio de Concha Piquer. Bueno, y Sabina tiene odas Y Sabina, a la copla. A la copla. Y Martirio, que es una canta que fue como la neofolclórica de los 80, pero te valora todo ese bagaje que hay, tanto como canciones como las intérpretes. Entonces es muy curioso porque no es los nuevos artistas que llegaron los que las apartaron, fue la propia industria. Tampoco creo que fuera el pueblo. Todo el pueblo lo educas en algo y el pueblo tenemos inteligencia suficiente. Bueno, el pueblo tenía los mantelitos de ganchillo encima de la tele con la folclórica encima. cuando la tele tenía barriga. Ese era el pueblo. Esa España la hemos vivido Sí, nosotras. y no nos molesta, te quiero decir, no lo hemos ido quitando, bueno, porque las teles son de plasma, todo. Ahora ya se nos cae la folclórica. Se nos cae la folclórica. Pero te voy a decir una cosa que es muy significativa, ¿sabes? No nos pilla. A mí me pilló la segunda película, se me pilló generacionalmente, no sé si a ti. En el 89, de pronto, en un momento en que ya hemos pasado la movida, la removida, y llegan los 90, ya en el 89 todo se estaba mirando hacia el año 92, se hace una película como Las cosas del querer, con Ángela Molina, Manuel Bandera, que venía a contar un poco la historia de Miguel de Molina, quería decir que sí, de Concha Piquer, con un repertorio que era todo, pues eso, pues todo copla. ¿Por qué tú te has vuelto loco y yo estoy loca perdida? Si tú no tienes dinero y yo no tengo 2 reales. Y fue un éxito absoluto Las cosas del querer. Fue un éxito absoluto. Y no solo lo consumió gente de copla. ¿Por qué? Porque te viene a decir que hay una temática que interesa si lo haces bien. En este caso estaba dirigido por Jaime Chávarri, tenía unos intérpretes estupendos, pero 10 años más tarde Fernando Trueba hace La niña de tus ojos. Claro. Yo fui al cine a ver La niña de tus ojos, que era la historia de Imperio Argentina Con en Penélope la Alemania nazi, exacto, protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Resines. Por tu culpa, culpita, yo tengo negro, negrito, mi corazón. Es decir, que todas esas historias las vuelves a sacar y a la gente le interesaba. Y en el año 98, con La niña de tus ojos, lo que estábamos escuchando era Estopa en ese momento, ¿eh? O no sé si habían llegado, pero ella baila sola, sí. Rosana, estábamos en otra. El 98 de España no era La niña de tus ojos y se coló y funcionó. Entonces, al final creo que son historias más universales de lo que nos creemos. Bueno, son universales y son también historia de España.
Y a la vez son historia de España, efectivamente. Yo ahora haciendo este repaso, ya te digo, haciendo los deberes de toda la información que a lo largo de décadas yo he visto más en las revistas que leía mi abuela, eran las revistas del corazón, Sí. que a mí nunca me interesaron. Entonces Sí. era como una España que no era la mía. Pero me pongo a mirarlo ahora con otra perspectiva pues, más sociológica y, Sí. y entendiendo que eso es una parte cultural fundamental para entender este país, y aparecen cuestiones como, por ejemplo, México, que no se entiende en los años 50 en España sin todos los que se exiliaron a México para sobrevivir, y México como una industria poderosísima cuando aquí no había dinero, y allí en México va Lola Flores, a México va Sara Montiel, es allí donde se hacen De hecho, estrellas, y mirábamos a México con inferioridad, porque España era pobre y México era rico. Y entonces lo miras luego 50 años más tarde y ves cómo van cambiando las tornas de la migración. Claro. De hecho, Sara se va a México porque Miguel Miura le dice vete a México. Y ahí hay un montón de intelectuales, desde León de Felipe y tal, exiliados, que tienen a Sara como musa. Todas estas mujeres tan analfabetitas y tal, luego eran musas de intelectuales. Y eran muy valientes. Y eran muy valientes, sí. Y cuando se cansa Sara Montiel de hacer el papel de la hispana India y la o de hispana, India, sí. pues ya se da cuenta que puede volver a España a ser la reina del mambo. Exacto. Pero ese cliché que asociamos a la inmigración lo sufrían ellas como hispanas en Estados Unidos. En sus trabajos, efectivamente. Y además creo que esto de estar encumbradas también por la intelectualidad se alarga hasta... O sea, a Umbral le gustaba una folclórica lo más de lo más, ¿sabes? Y le daba para hacer 3 columnas seguidas hablando de Carmen Sevilla y del rizo de Estrellita, el caracolillo de Estrellita y de Lola y de la otra, porque eran muy inspiradoras. Porque creo que si hay algo muy mágico en las folclóricas es que la autenticidad de ellas también está muy fabricada desde el artificio. Se puede ser muy auténtica siendo mentira, ¿no? Y eso es maravilloso y no es fácil de conseguir, ¿sabes? En un mundo en el que todo el mundo quiere ser verdad o donde todo está editado, de pronto estas señoras podían ser lo más verídico, lo más puro del mundo y a la vez lo más artificial, ¿no? Pura fantasía y todo verdad, ¿no? Y todo verdad. No, y sobre todo, te quiero decir, esta cosa impostada, el cliché, que lo inventó mucho Sarita Castro de Arza, no sé qué, no sé menos y tal, y que luego Berlanga trasladó en Bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Al personaje de la folclórica Americanos, os recibimos con alegría, venía un poco de todas esas primeras folclóricas. Porque al final dices, no, es que son así. Claro, es que hay gente, que en el caso de muchas folclóricas, se manejan muy bien desde el artificio. Su verdad es lo impostado. Y esta piedra dura de Chipiona que no se puede aguantar. Es que eso solo te sale si eres de verdad. Y a la vez está siendo muy falsa. No falsa por lo que dices, sino por la forma en que lo haces. Sí, creo que estás entrevistando a Viviana Fernández en el documental de Super Sara. Cuando hablando de esta idea de las fantasías, Viviana es la que dice, a ver, que esto no es CSI, que esto es Sara Montiel. Esto es Sara Montiel, vamos a buscar las pruebas ahora. Claro, porque estábamos hablando un poco de que es verdad, que es mentira, de todo lo que contaba Sara, y Viviana, me encanta, te has quedado, me encanta. Esto no es CSI, no vamos a pedir pruebas ahora, esto es Sara Montiel, pues por eso te decía lo de elige tu propia aventura. Puedes elegir no creértelo, pero creo que todo el mundo que le gusta el folclorismo y que lo ha vivido con pasión, pues eso, véase un Umbral, un Carlos Herrera, un Serrat, un Lluís Llach, toda esta gente, un Aute también le encantaba una folclórica, ¿sabes? Eligen siempre la aventura más posible de irte a otra página que te lleve a otro lugar. ¿Y crees ahora que los nuevos géneros musicales, la gente que lo está petando ahora? Fíjate que creo que sí las valora. Me adelanto tu pregunta, no sé si era eso o... Sí, ¿tú crees que sí que están volviendo a esos orígenes y empapándose de ello? Sin el complejo que había en el siglo XX. Efectivamente, creo que sí, creo que hemos pasado unos años 80, 90, 2000 principios muy acomplejados, y de pronto esta gente que está como limpia de polvo y paja, véase una Rosalía, véase una Rosalén, véase un Zetangana, aprecian muchísimo, no que aprecien, lo ven sin prejuicio. Entonces de pronto lo abrazan de una manera muy natural. Y el resto del mundo es como de Rosalía ha hecho una versión de Los Chichos, Rosalía ha cantado esto, Rosalía... Bueno, claro, Qué fácil es verlo sin prejuicio cuando no te has criado viendo También, Noche de Fiesta. no te preocupes. Cuando no te has criado viendo Noche de Fiesta. No os estoy acusando nada, Marta y compañía. Vamos a ver, nos hemos criado con José Luis Moreno, presentando a todas estas señoras. Sí. Presentándolas en sus últimas, porque realmente también José Luis Moreno te podía traer a Laura Pausini
Rossini. Sí. Es que Sí, era una mezcolanza. El trauma era José Luis Moreno. El trauma no es que igual, claro, el medio inductor no era bueno. Claro, el medio inductor igual no era bueno. Y no era bueno tampoco como en los 90 se las trató, ¿no? Era muy salvaje el edadismo. Bueno, son las primeras víctimas del edadismo, que esto me di cuenta. Claro, hay una cosa que a mí me hacía mucha gracia, que era, lo iba comprobando según iba rascando un artículo u otro, digo, pero estas se están quitando años como bellacas. ¿Cómo puede ser que en el 62, en esta entrevista en lecturas, me dicen esto y luego voy a los domingos de ABC y tiene otra edad? No encajaba, yo ya estaba confundidísima. Si habían nacido en los años 20. No se fiende la Wikipedia de una folclórica nunca, porque hay cosas, claro. Y luego entiendes y dices, claro, es que luego coges prensa de los 70-80, cuando se vuelve un poquito más heavy, y las llamaban carrozas directamente. Estas carrozas de ahora y tal. Y entonces dices, estas mujeres tenían que estar estupendas con 40 y algo, que hoy en día nos parece joven, ¿sabes? Jovencísima. Joven, claro, bueno, nosotras mismas, pero te quiero decir, y aunque la no edad fuéramos... correcta, Valeria, la edad correcta. Estamos en nuestro prime. Pero es que en ese momento se las veía ya como muy mayores, y entonces entiendo ahora perfectamente que de pronto se quitaran años, no por una cuestión solo de coquetería, sino porque tenían que seguir en el mercado y se las veía ya como que tenían que apartarlas. Y a la cara le decían cómo vistes así, con esas transparencias, en el caso de Sara Montiel, y claro. cómo les cuestionaba totalmente. Claro, fíjate, ahí se junta, Marta, algo muy curioso. Aquí el mayor ejemplo, y vas a flipar, porque esto ya te va a explotar la cabeza, ¿no? ¿Estás preparada para esto? Vamos con ello. Es Marujita Díaz, que es la... Bueno, claro, que Dinio, yo recuerdo a Marujita efectivamente, Dinio, claro. Pues yo decidí empezar el capítulo de Marujita, que está en esas 27, diciendo, cualquier persona de menos de 50 y algo, 60 años, no se cree que Marujita tenga decenas de películas y que tenga decenas de discos y canciones grabadas. ¿Por qué? Porque tu generación, la mía, y te estoy diciendo de gente de 60, porque es que yo le pregunté a mi chico que es más mayor y él tampoco ubica haber visto nada de Marujita. Pues señoras y señores, Marujita trabajó mucho. Y que eran pibones, claro. Aparte eran pibones, pero Marujita trabajó mucho en sus años 40, 50, 60... en teatro, hizo cosas increíbles de musicales, ¿no? Cosas que hacía Shirley MacLaine en Estados Unidos las hacía aquí Marujita en los años 60. ¿Quién eres? Digo, Maruja. ¿Qué Maruja? Marujita. ¡Ah, hola, cariño! ¿Cómo estás? O sea que hoy hasta sin dientes, ausente, y voy a seguir siendo Marujita. Pero es verdad que llega un momento en que empiezas como a pasar de moda, o llegan los 70 y lo que se lleva son los cantautores, luego se lleva el pop, luego se lleva... ya se van quedando fuera. Y entonces, ¿qué les quedaba? La prensa del corazón. ¿Qué les quedaba? Los programas de televisión. Y entonces Marujita fue un caso muy, muy, muy curioso, porque igual que otras muchas, como Lolita Sevilla, Gracia Montes, que nos estará sonando a nada, ¿por qué? Porque eligieron la vía de la discreción. Entonces Marujita dijo, ¿la discreción o el campanazo? Y dijo, el campanazo. A mí me da igual arruinar mi carrera, pero yo no me quedo en mi casa. ¿Qué se lleva ahora? ¿La telebasura? Yo me voy a la telebasura. Entonces esto, que también se puede asociar a veces a Sara Montiel, es lo que muchos eligieron porque es la única vía que les daban. Hay algo muy curioso, que yo no era consciente hasta que empecé a recopilar todas estas vidas. Y es que muchas de ellas, que habían tenido éxitos increíbles en los años 50, 60, 70... cuando llegan los 80 y los 90 se quedan sin casa discográfica. ¿Por qué? Bueno, porque ya no eran rentables, porque lo que se llevaba era Radio Futura, o Loquillo, o Alaska, o Mecano, o da igual, o Ana Belén, pero ya no se llevaba estas señoras, y además, si querías cambiar de género ya no eras creíble, porque tú no quieres escuchar a Marifé de Triana cantando rock, ¿sabes? Entonces, Marifé no ocurrió el caso, pero muchas de ellas acabaron en un sello llamado Dibuxa. Te invito a que lo rebusques, es interesantísimo. Y entonces decía... Dibuxa, entonces de pronto aparecían en el año 92 grabando para Dibuxa, todas ellas, que era pues es una casa discográfica muy pequeñita, que Maritrini, la propia Maritrini también acabó allí, fíjate, siendo cantautora, le llamaba un cementerio de elefantes, porque era el único lugar donde las un poco acogían, pero hasta María Jiménez, que ahora asociamos, que parece que estuvo siempre arriba, María Jiménez, en los años 70 es como la nueva folclórica, que además transmite sexy, es esta cosa como de aires de transición. Yo descubrí a María Jiménez con La Cabra Mecánica. Efectivamente, pero antes de que María Jiménez... Esto será sacrilegio, pero... No, al revés, esto es una cosa maravillosa. El año 2000, 2000 justo, 2000, 2001. Pero yo también la descubrí con La Cabra Mecánica y luego de ahí ensalzó, después de tú eres tan guapa y tan lista, tú que te mereces un príncipe, un dentista. Fíjate que... Después... Como estudiaba humanidades, cantábamos, te mereces un príncipe humanista. Ah, mira, también los snobs éramos todo valía, como soy los snobs. Y entonces, pero María, que nos parece que siempre ha estado arriba,
también le ocurrió, o sea, cuando María irrumpe en los años 70, muchas de sus compañeras anteriores, de sus antecesoras, se están cayendo. Y María es como que parece que no le va a ocurrir eso y tal, pero 20 años después, en los 90, María estaba a 2 velas. María era la mujer de Pepe Sancho y acompañaba a las premiers a su marido, el actor. Esa es otra historia también. Esa es otra historia también, sí hay maltrato y demás, todo Pero fíjate. ella. Pero te vengo a decir porque María se pasó que en toda la década de los 90 grabó solo dos discos, perdóname, con Dibuxa, y luego de pronto La Cabra Mecánica, y luego casi muy seguido a Joaquín Sabina, tienen la genial idea de resucitarla y le dan esas canciones que le van como anillo al dedo, y entonces María se pasa y llega al siglo XXI y va para arriba, pero María estaba abocada también a caer hacia abajo. No, es que estaba mirando que Yo soy esa, que es del 90. ¡Vaca! ¿Qué te han hecho? Está sangrando. ¿Quién ha sido? Una mujer, esa Carmen. Unos la llaman Lola y otros la dicen Pilar. ¡Esa zorra! ¡Ahí viene! Soy esa, protagonizada por La Pantoja y producida por Víctor Manuel. Claro, fíjate. O sea, que Isabel Pantoja superó en taquilla a Almodóvar, sí, a Tamé y a Madonna. A Madonna en España, sí. Dick Tracy. Efectivamente. Y era el año 90. O sea, que había ahí 2 Españas, ¿no? En lucha, efectivamente. No, pero fíjate, ni siquiera en lucha, me desdigo. En convivencia, que es una cosa que con el tiempo, en esto que llamamos polarización, y seguro que habrá algún capítulo de Pausa que hable de la polarización. ¿Qué capítulo de Pausa no habla de polarización? No, efectivamente, pues aquí también vamos a hablar de polarización. Nos hemos ido a la polarización y en ese momento, como te has dicho, en el 90, la película Yo soy esa, que protagonizó Isabel Pantoja, y que era como las películas de las folclóricas antaño. En las que no pasaba nada. No, pasaba de todo, pero cada 10 minutos una canción. La trama era ella. La trama era ella, efectivamente, el vehículo de marketing era ella. No la he visto ni la pienso ver, Valeria, por ahí no paso. Pues sí, claro, fíjate, está Lisa Matilla, está Coronado, está Loles León. Hay un reparto maravilloso. Ahora, hay un reparto maravilloso y que, ojo, tuvieron Víctor Manuel y Ana Belén que la produjeron. O sea, una vez más, no la produjo un señor con bastoncillo que sabía. No. Esa película la produjeron Víctor y Ana. O sea, volvemos a lo mismo. Realmente los artistas e intelectuales de este país sí valoraban a las folclóricas o aquel repertorio. En este caso, la Pantoja del 90 no tiene nada que ver con la Pantoja de ahora, que está muy denostada y hay un hartazgo de sobreinformación. Creo que muy a su pesar, porque obviamente ya si en contra tuya te están sacando todo el rato porque respiras. Si es que la Pantoja pasa por la cárcel. Si es que está en... No, si lo digo por lo que tiene de historia de España. A ver, ¿cómo no va a haber entre las folclóricas un caso de corrupción? Hay temporadas de Stranger Things más aburridas que la vida de la Pantoja. Claro, o sea, la vida de la Pantoja todas las folclóricas se reconstruye la historia de España. Todo el rato. No, sobre todo, yo entiendo que la Pantoja, si mi marido está harto de la Pantoja, porque es verdad que poner la tele, tal, la Pantoja, todo el rato, cualquier cosa es noticia. Pero, dentro de 70 años, si seguimos aquí porque se ha inventado algo, le contemos a la gente que tiene 15 que hubo una señora que decía que empezó virgen, que se casó con un torero, que al marido lo matan en directo para que todo el mundo lo vea en la Plaza de Toros, que ella se queda viuda y es la viuda de España, que a los 5 años vuelve otra vez a lo grande y acude a la reina de ese momento, una tal Sofía, les contaremos, a verla actuar, porque la reina de España acudió al regreso de la Pantoja en el Teatro Real, y ella cantó Era mi vida, y todas estas canciones tremendas que le hizo Perales, no se la hizo, volvemos ahora mismo a un señor de la copla, se la hizo todo un autor. Y que luego entra en la cárcel porque está enamorada de un alcalde de un pueblo donde todo está corrompido y tal. No te lo puedes creer. Y dicen, pero todo esto es una sola vida de una persona. Pues efectivamente, claro. Si algo nos enseña la copla es que se puede ir para atrás también socialmente. Culturalmente se dan cosas por hecho. Fíjate lo que pasó en la República y luego después había coplas que luego ya se cantaban con naturalidad y luego ya no se podían cantar o había que cambiar las letras. Efectivamente, sí. Una lección más del folclorismo que nos da la copla. Bueno, efectivamente. Valeria, ¿me apruebas el examen de cultura? Te voy a poner un 7,5, un 8 porque te veo muy puesta, pero dentro de 100 episodios más de Pausa, como ha pasado desde la primera vez, volveré y te diré ¿cómo era aquella película? ¿Qué ocurrió? ¿Qué le dijo Concha Piquer a Franco? ¿Cómo era? O sea, Concha Piquer le dijo lo de la merienda y también le dijo... Lo del lazo de Isabel la Católica. ¿Cómo fue eso? Claro, cuando le ofrecen el lazo de Isabel la Católica, que era, lo más que te podían dar. O sea, no había Goya de honor, no había nada. En ese momento, el lazo de Isabel la Católica es la mayor condecoración que te daban en el régimen. Y era algo que ya le habían dado previamente, muy poco antes, a Lola Flores y a Juanita Reina. Y entonces, Concha Piquer, todo un carácter.
Pues cuando se pretendieron dijo ella, lo rechazó porque dijo que no iba a aceptar un lacito que tenían Pelé, Melé y la hija de Bengale. ¿Sabes? Como diciendo o la primera, claro, o sea, una reina. Jo, tú sí que eres una reina, Valeria. Tú también. Muchísimas gracias por venirte a Pausa. A ti. No esperamos 100 episodios, ¿eh? Te vienes Venga, antes, vale, que eso es antes, mucho trabajo. antes, Prefiero que te porque vengas así ya te antes. sacas matrícula de honor en folclorismos. Bueno, yo me voy a poner las pilas. Pausa es el podcast semanal del Confidencial que dirige y presenta Marta García Ayer, con la realización y el diseño sonoro de Ana Schultz, la asistencia técnica de David Fernández Marcos, los vídeos de Pablo Porcuna y Lucía Cencerrado y la coordinación de Antonio Martín. Recuerda que también puedes suscribirte a la newsletter de Pausa con recomendaciones y contenidos exclusivos de todo lo que comentamos en el episodio. Encuentras el link en la descripción de tu plataforma de podcast. Es verdad que no hemos hablado de Trump. Ana siempre se queja de que en todas las pausas... Pues en la máquina esta de Zoltar, ¿os acordáis? Esto Sí. que es la de estas Big. 3 monedas, la de Big y te dice no sé qué y tal. Han hecho una con Trump. Que digo, esto es lo más folclórica ya que se puede. Pero le han puesto un paquete de chetos dentro. No. Un paquete de chetos. Que digo, esto no se ha enterado él porque mata a quien lo haya hecho, ¿sabes? Esto es como, está con monedas, con billetes en la mano. Como que te predice el futuro. Y es un animatronic de Es un Trump. animatronic de Trump dentro de la caja esa. Y tal, tipo Zoltar con un paquete de chetos dentro y tal. Y yo, horroroso, decía, ¿hasta dónde llega lo de este señor? Porque eso no lo has visto con Nixon, ni con Reagan, ni con Bush, ni con Clinton. O sea, ¿dónde llega Los kids de este señor? Que claro, a mí me espanta profundamente porque... Es que me espanta. Me espanta porque me parece que es el fin de la política. Hombre, que es una folclórica.